Era un domingo como cualquier otro. O al menos eso pensaba yo. La luz que se filtraba por la ventana de la cocina era suave y cálida, de esa que hacía que las paredes se sintieran familiares, casi indulgentes. Preparé un té, me puse una blusa nueva e incluso encendí la lámpara buena para que la iluminación fuera mejor. Nathan siempre decía que la luz de mi comedor me hacía ver cansada. Intenté arreglarlo, aunque nunca pareció importarle más. La pantalla se iluminó, y allí estaban, Nathan y Sienna, sentados en la mesa de su cocina en su pulido hogar de Portland. Él sonrió y agitó la mano. Ella sintió educadamente, sus labios esbozando una sonrisa que nunca llegaba a asomar los ojos. Hablamos de cosas triviales. ¡Compras! Una nueva receta que había probado. Sienna apenas dijo una palabra, solo interviniendo cuando le preguntaron. Hice de cuenta que no me daba cuenta. Ya me estaba acostumbrando a hacer de cuenta. En algún momento, Nathan se disculpó para atender una llamada de trabajo. Dejó la cámara encendida. Yo seguí bebiendo mi té, esperando que Sienna se abriera, solo entre nosotras. Ella no sabía que yo seguía allí. «No la soporto», dijo, su voz flotando desde fuera de cámara. «Se mete como si lo tuviera todo. No va a volver aquí. No me importa lo que diga Nathan». No respiré. No me moví. Observé el borde del cuadro, donde pasó una sombra frente a su figura. Caminando, tal vez. Hubo un momento de silencio, y luego, como para clavar más el cuchillo, añadió. «La verdad es que es como tener una segunda madre, y no en el buen sentido». La videollamada terminó unos minutos después, con Nathan regresando y actuando como si nada hubiera pasado. Sonreí hasta el final. Dije que los quería, y me despedí como si no hubiera escuchado la verdad. Esa noche llegó el mensaje. «Evelyn, por favor, llama antes de venir. Es mejor así, sin puntuación, sin explicación». Lo leí 2 veces, 3 veces. Mi garganta se apretó, no por rabia, sino por algo peor. El reconocimiento. No era bienvenida en la casa de mi hijo, y no sabía cuándo ni cómo había ocurrido. Pero lo descubriría. Después de que Leo muriera, la casa se volvió demasiado silenciosa, demasiado rápido. El silencio se asentó en los rincones como el polvo, denso y sin tocar. Nathan tenía solo 21 años en ese entonces, terminando la universidad en la costa este, y le dije que no volviera de inmediato. Su padre hubiera querido que se concentrara en sus estudios. Eso fue lo que dije en voz alta. Por dentro, estaba desesperada por mantener su vida en marcha, aunque la mía se hubiera detenido por completo. Me encargué del funeral sola. Enterré a mi esposo sola. Firmé los papeles, pagué las cuentas y mantuve la empresa en marcha. Todo en silencio y sin ayuda. Nadie preguntó si necesitaba algo, y yo nunca les ofrecí la oportunidad. Puse todo mi ser en Nathan. El alquiler de la matrícula, el pago inicial de su primera casa. Cuando se graduó, le compré un traje a medida y me quedé en la parte de atrás del auditorio mientras estrechaba las manos de personas que no tenían idea de lo que me había costado llegar hasta allí. Nunca le conté cuán cerca estuve de vender la casa de la playa, ni cuántas veces pasé hambre para mantener el negocio a flote en los primeros años. No quería que me debiera nada. Esa era la regla que vivía. Cuando Nathan trajo a Sienna por primera vez, sentí esperanza. Ella era pulida, articulada, ambiciosa, todo lo que pensaba que Nathan necesitaba en una pareja. Me hacía preguntas inteligentes, halagaba mi cocina y hasta se reía de mis viejas historias. Creí que era amable. Creí que era sincera. No noté cuándo comenzó el cambio. No fue un giro repentino, sino una retirada lenta. Menos espacio.
llamadas telefónicas más cortas, las festividades se volvieron opcionales y los regalos se sentían como una mera formalidad. Comenzó a referirse a mí, en tercera persona, durante las conversaciones en las que yo estaba presente. Nathan, ¿tu madre dijo que iba a venir? Tenía un nombre, pero de alguna manera era más fácil borrarme de esa forma. Me contuve, mantuve las cosas ligeras. No quería ser la suegra entrometida. Me decía a mí misma, que el amor, cuando se ofrece con suavidad, nunca sería confundido con control. Pero el amor, ofrecido con suavidad, puede desaparecer por completo si nadie lo busca. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Todo comenzó con festividades olvidadas. Primero, el Día de Acción de Gracias. Nathan dijo que estaban tratando de mantener las cosas simples. Luego, llegó la Navidad. Sienna había reservado una escapada para parejas en Sedona, algo sobre necesitar tiempo para resetearse. Les dije que estaba bien, por supuesto. Incluso envié los regalos con antelación, envueltos en cinta dorada, con una escritura cuidadosa, como si el cuidado pudiera llenar el creciente vacío. Las llamadas telefónicas se convirtieron en mensajes de voz. Los mensajes de texto se leían, pero no se respondían. Dejaba un mensaje sobre una nueva receta o un artículo que pensaba que le gustaría a Nathan, y pasaban días sin una palabra. Cuando finalmente respondía, era corto, educado, superficial. Gracias, mamá. Semana ocupada. Te llamaré pronto. Nunca lo hizo. Una vez pasé por su casa, sin previo aviso. Estaba por el vecindario. O al menos eso me decía a mí misma. Sienna abrió la puerta con esa sonrisa ensayada, tensa, brillante y fría por los bordes. «Oh», dijo, saliendo a medias, como para bloquear la vista del interior. «Deberías haber llamado». Nathan no se encontraba bien. Estaba descansando. «No me quedaré», le ofrecí. «Solo quería dejarte una sopa». Ella la recibió como si fuera una carga, dando las gracias de una manera fría, como si me estuviera diciendo adiós. Más tarde, esa misma semana, recibí una llamada, pero no de Nathan, sino de ella. «Evelyn, espero que lo entiendas. Siempre apareces sin avisar. Y Nathan ha estado muy estresado últimamente. Necesita su espacio. No es saludable para nosotros tener tantas influencias externas en este momento». «Influencias externas». Me quedé de pie en mi cocina, oyendo esas palabras, preguntándome cuándo me había convertido en una amenaza para la paz de mi hijo. Le dije que lo entendía. ¿Qué más podía decir? No le mencioné cómo había notado que Nathan ya no me miraba a los ojos cuando entraba a la habitación, ni cómo se sometía a sus decisiones, incluso en las cosas más pequeñas. ¿Qué comer? ¿Cuándo hablar? ¿Qué era lo adecuado? No mencioné que las fotos en sus paredes ya no incluían ninguna de mí. No me resistí. Todavía no, pero veía claramente lo que estaba ocurriendo. Ella no pedía límites. Ella los estaba levantando, altos, anchos y permanentes. Y Nathan, aunque no lo viera, la dejaba verter el cemento. A los dos los había amado de buena fe, pero ahora necesitaba ver la verdad con los ojos bien abiertos. Sienna solía hablar su cosa, que hablar de la Kustrapaco, como si fuera un reino que conquistaba en silencio. Lo mencionaba en las cenas, soltando frases como «tuve que rehacer todo el presupuesto del proyecto yo misma», o «la alta dirección siempre recurre a mí cuando las cosas se complican». Nathan la miraba con orgullo, y yo sonreía, asentía, hacía preguntas educadas. Ella trabajaba en Moreno & Co.
la misma empresa de construcción que mi esposo y yo fundamos desde cero, antes de que él muriera. Después de la muerte de Leo, me volví invisible. Reorganicé la empresa bajo un fideicomiso, colocando a Marcus al frente de las operaciones diarias, y desaparecí de los papeles, al menos de aquellos que importaban a quienes observaban de manera superficial. Siena no sabía el nombre en los registros de propiedad. No sabía quién aprobaba los presupuestos, quién revisaba cada contratación de alto nivel, quién firmaba los contratos con proveedores que ella manipulaba. Ella no sabía que la empresa me pertenecía a mí. Es que nunca necesité reconocimiento. Necesitaba claridad. Tras la muerte de Leo, aprendí que la riqueza hacía a las personas codiciosas, y la visibilidad me convertía en un objetivo. Así que me quedé detrás de la cortina, tirando de cuerdas que nadie sabía que poseía. Observaba, escuchaba. Dejaba que la gente se revelara por sí misma. Siena se había revelado. Cada vez que me hacía sentir como si fuera una molestia, cada vez que me excluía de la vida de mi propio hijo, lo hacía mientras cobraba cheques que yo autorizaba. Mientras construía un estilo de vida sobre una base que yo mismo había cimentado. Hubiera sido fácil recordárselo. Una sola frase. Un instante de revelación. Pero no lo hice, porque necesitaba ver quién sería cuando pensara que no tenía poder sobre ella. Ahora lo veía con claridad. La dejé ascender. Dejé que decorara su pequeño trono. La dejé creer que estaba superando a todos a su alrededor, porque cuando llegara el momento de quitarle el suelo bajo los pies, quería que sintiera cada centímetro de la caída. Y ese momento se acercaba. Al día siguiente, llamé a Marcus Tran. Él había trabajado con Leo y conmigo durante más de 20 años, nuestro contador más confiable, y la única persona, además de mí, que conocía la verdad sobre la propiedad de la empresa. Nunca preguntó por qué lo mantenía en secreto. Solo seguía las instrucciones con meticulosidad y lealtad. «Marcus», le dije con voz firme, «necesito que investigues a alguien de los nuestros. Con discreción». No preguntó por qué. Solo dijo, «Dame un nombre». «Siena Moreno». Hubo una pausa. «Dame una semana». No necesitaba tanto tiempo. 4 días después, estábamos en mi salón de sol, con un expediente lo suficientemente grueso como para que mis manos comenzaran a doler. Dentro, órdenes de compra con números inflados. Contratos de proveedores de empresas fantasmas que no existían hace 2 años y cuyos precios superaban con creces la norma del mercado. Lo más incriminatorio de todo. Informes de gastos que mencionaban reuniones con clientes en Aspen y Napa Valley, todas convenientemente programadas durante largos fines de semana. «Es lista», dijo Marcus. «Pero no tiene cuidado». Asentí, apenas escuchándolo. Pasé página tras página, cada una despojando un pedazo de la máscara que llevaba. La misma mujer que me decía que era un obstáculo no tenía problema en desviar fondos de la misma empresa que pagaba sus encimeras de mármol y sus catas de vino importado. Y luego estaba el rastro digital. Creé una cuenta de redes falsa y seguí el perfil profesional de Siena bajo un nombre inventado. Las leyendas cuidadosamente elaboradas hablaban por sí solas. Este trimestre, tomándome mayores riesgos, algunos no esperamos ser elegidos. Construimos nuestras propias escaleras. Una de sus publicaciones mostraba su participación en una conferencia de negocios que nunca aprobé, etiquetada junto a un futuro competidor. Un correo electrónico me llegó de manera anónima y decía: «Con las conexiones y el poder adecuado estaré al mando antes de lo que la gente espera». No solo estaba haciendo alarde, estaba maniobrando. Y estaba usando mi dinero para hacerlo. No dije nada. No la confronté.
No era el momento para enfurecerme ni hacer gestos dramáticos. En este instante, todo se reducía a una cuestión de información, silenciosa, completa y definitiva. Porque esto no era solo arrogancia, ni siquiera era solo fraude, era un robo. De confianza, de posición, de familia. Y había pasado demasiados años construyendo ambas cosas como para permitir que alguien como ella las destruyera sin consecuencias. Cerré la carpeta y miré a Marcus. «Gracias», le dije. «Ahora sé exactamente lo que está tramando. Y sé exactamente cómo devolverle el golpe». Habían pasado más de 10 años desde que caminé por los pasillos de Moreno & Co. Como algo más que un nombre en un documento. Los rostros habían cambiado. Ahora más jóvenes, más hambrientos. Pero los cimientos del lugar seguían siendo los mismos. La empresa que Leo y yo habíamos creado a base de esfuerzo y noches interminables se había convertido en algo sólido, respetado. Y ella no tenía ni idea de que era mía. Marcus lo había organizado todo. Un breve memo interno se distribuyó presentándome como asesora estratégica del fideicomiso propietario, sin título, sin explicaciones, solo lo suficiente de formalidad para mantener a la gente con dudas, y lo suficientemente ambiguo como para mantener a Siena desequilibrada. Comencé de manera discreta. Reuniones 1 a 1 con los líderes de departamento. Solicitudes de informes actualizados sobre los proyectos, análisis de costos, auditorías de proveedores. Sonreía, preguntaba de manera suave, tomaba notas con cuidado. Nadie vio lo que estaba haciendo, especialmente no ella. Cuando finalmente Siena entró en la sala de conferencias para nuestra reunión programada, estaba impecable y erguida. Traje a medida, chaqueta, uñas cuidadas, sonrisa agradable. «Evelyn», dijo, extendiendo su mano. «Finalmente nos conocemos en persona. Encantada de ponerle una cara a los correos», respondí, estrechando su mano. La suya estaba cálida, pero rígida y controlada. «He oído que has estado asistiendo a algunas de las reuniones de operaciones», comentó, acomodándose en el asiento frente a mí. «Solo intento entender el ritmo de las cosas, obtener una imagen más clara de cómo se mueven las piezas». Asintió, abriendo su tableta. «Bueno, estoy feliz de guiarte a través de mi portafolio actual. Estoy gestionando 5 proyectos, 3 de los cuales están en la etapa final de desarrollo». La dejé hablar. Hablaba en números, plazos, cronogramas y dinámicas de equipo. Le gustaba ser escuchada. Le gustaba tener el control. «Debes estar muy ocupada», comenté en un momento. «Toda esa responsabilidad». Ella dio una sonrisa a medias. «Claro, aquí tienes una versión reescrita del texto siguiendo tus indicaciones. Era un reto, pero me encantan los desafíos». Me incliné un poco hacia adelante. «¿Alguna vez has considerado iniciar tu propia empresa?» Sus ojos parpadearon. «De hecho, sí. He estado dándole vueltas a la idea. He forjado muchas buenas relaciones aquí. Sé cuáles son los clientes que confían en mí. Lo único que me falta es la oportunidad adecuada». Sonreí. La ambición te queda bien». Ella lo tomó como un cumplido. No tenía ni idea de que acababa de confesarme que estaba preparando el terreno con mis clientes para su siguiente paso. La reunión terminó con palabras cordiales. Ella salió pensando que me había impresionado, y yo salí sabiendo exactamente dónde debía dar el corte. Llamé a Nathan para que nos viéramos a tomar un café una tarde. Un terreno neutral. Elegí una cafetería tranquila, la misma en la que solíamos ir cuando él estaba en la escuela secundaria. Por aquel entonces, las conversaciones entre nosotros no parecían una caminata sobre cristales rotos. Él lucía cansado. O quizás solo distraído. Me dio un beso en la mejilla.
Se sentó y empezó a revisar su teléfono hasta que, con suavidad, aclaré mi garganta. He estado pensando, comencé, en lo distante que se sienten las cosas últimamente. Él me ofreció una sonrisa cautelosa. Tú y Sienna solo necesitáis más tiempo. Ella no está tratando de ser grosera. Es solo que es reservada. ¿Reservada? ¿Eso es lo que ahora llamamos las cosas? Asentí, tal vez. Pero necesito preguntarte algo y me gustaría que me respondieras con sinceridad. Él dudó un momento. Está bien. ¿Crees que soy una molestia? Cuando visito, cuando llamo, ¿sientes que invado tu espacio? Miró sus manos, frotó su pulgar sobre el anillo. El silencio se alargó. Creo que... dijo despacio. A veces tú y Sienna no os entendéis. Venís de mundos diferentes. Eso no es una respuesta. Él no levantó la mirada. Lo vi luchar por encontrar las palabras adecuadas, o tal vez por las más seguras. Vi la tensión en sus hombros, cómo se encogía, como si se refugiara en un lugar silencioso donde no tendría que decidir. No la había casi elegido a ella sobre mí, eso lo entendí. Había elegido el silencio, y el silencio tiene consecuencias. Me recosté, terminé mi café y cambié de tema. Sabía que no valía la pena presionar más, al menos no aún. No mientras él seguía tan empeñado en creer que no había nada de qué preocuparse. He ajustado el texto para potenciar la tensión emocional, la psicología de los personajes, y he mantenido la estructura original para asegurar que se mantenga la esencia del relato. Si necesitas más ajustes, no dudes en pedírmelo. Pero algo había, y pronto él mismo lo descubriría. La sala de juntas estaba en silencio cuando entré. La luz del sol bañaba la larga mesa, donde cada miembro del personal ejecutivo esperaba, atento. Marcus ya estaba allí, con los expedientes alineados cuidadosamente frente a él. Asentí con la cabeza y tomé mi asiento en la cabecera. Gracias a todos por venir, dije. No tomaremos mucho de su tiempo hoy, pero hay asuntos que deben ser tratados. Asuntos que afectan al corazón mismo de esta empresa. Abrí el primer expediente y lo deslicé hacia adelante. Aquí, dije, están los registros de pagos autorizados a un proveedor llamado Harwell Logistics, un suministrador sin oficina física, sin historial de identificación fiscal, hasta el año pasado, y con precios que superan las tarifas estándar en más de un 40%. Un leve susurro de papeles se escuchó. Abrí otro expediente. Aquí está la compra de un condominio privado en Lake Oswego, listado a nombre de una consultora creada hace 3 meses. Las facturas de esa empresa aparecen aquí como gastos facturables de proyectos. Un tercer expediente. Y estos son los documentos de registro del proveedor, firmados con un nombre no autorizado legalmente para actuar en nombre de Moreno & Co. Miré hacia arriba. Ahora todos los ojos estaban sobre mí, excepto uno. Sienna se movió en su asiento, pero mantuvo su postura erguida. Son acusaciones graves, dijo con calma. Supongo que tus abogados estarán escuchando de los míos. Me giré hacia ella. Usaste mi empresa, mi nombre, y le mentiste a mi hijo. Se quedó inmóvil. Se quedó. Nathan, sentado justo a la izquierda del centro, parpadeó como si la sala se hubiera dado vuelta. «Mamá», dijo en voz baja, «¿qué es esto?» Lo miré sin dureza. Es la verdad. Todo ello. Y esperé que lo vieras por ti mismo. Pero me quedé sin tiempo. Sienna se enderezó. Esto es personal. Estás vengándote por asuntos familiares. Tú no tienes la autoridad que yo tengo. Le respondí. Siempre la he tenido. Me puse de pie. Trabajas para mí, Sienna.
Y ahora ya no lo haces. No hubo gritos. Nadie se movió. Solo el sonido de la respiración contenida y un silencio espeso de incredulidad. Y en esa quietud, la máscara que tan fácilmente había llevado empezó a quebrarse. Siena dejó la empresa en silencio. Ni demanda, ni declaración. Solo una carta de renuncia, validada por el departamento legal, y un informe formal sobre el fraude financiero fueron todo lo que dejé atrás. No la volví a ver después de ese día en la sala de juntas. Nathan permaneció un tiempo más, en su casa, en la casa que yo había ayudado a construir. Dijo muy poco. Yo dije aún menos. Semanas después, empacó una maleta y se mudó a un departamento de una habitación al otro lado del río. Sin explicación, solo un mensaje. Necesito espacio. Una mañana se presentó temprano, cuando la luz de la cocina aún se sentía como un recuerdo. Estaba más delgado, más viejo. No sé qué sentir, dijo. Has financiado mi vida, viendo todo. Y nunca lo supe. Le serví un café. Sabías lo que tenías que saber. No quería que tu amor se sintiera como una transacción. No tocó la taza. Pero, ¿por qué no me dijiste quién eras realmente? Miré sus ojos, porque esperaba que primero vieras quién era ella de verdad. Asintió lentamente, como si ya supiera que esa era la respuesta, y la odiara igualmente. Se fue unos minutos después, sin abrazo, sin ira. Solo un hombre silencioso cargando con el peso de todo lo que se había desmoronado. No intenté detenerlo. A veces tienes que dejar que alguien se rompa para que pueda reconstruirse sin ilusiones. Y a veces, las verdades más brutales son las que esperamos demasiado tiempo para decir en voz alta. Me dije a mí misma que lo hice para protegerlo. Y eso es en su mayoría cierto. Pero ahora, en el silencio que ha seguido, puedo admitir el resto. Quería que ella lo sintiera, no solo las consecuencias. La vergüenza, la humillación de ser atrapada por alguien a quien pensó irrelevante. Quería que supiera exactamente quién había removido el suelo bajo sus pies. No lo disfruté, pero tampoco lo detuve. Y no me arrepiento. Nathan está reconstruyendo. Lentamente. Empezó terapia. Se unió a un huerto comunitario. Me envía mensajes breves, actualizaciones, check-ins, neutrales y educados. No hemos tenido una conversación real en meses. Ahora hay grietas entre nosotros. Fracturas diminutas que tal vez nunca se cierren. Y no puedo decir si las hice mejores o peores. A veces, muy tarde por la noche, me siento junto a la ventana y me pregunto si crucé una línea. ¿Cuándo la protección se convierte en control? ¿Cuándo el silencio se transforma en manipulación? ¿Salvé a mi hijo de una vida construida sobre mentiras? ¿O simplemente le quité el derecho de descubrirlo por sí mismo? ¿Y si hubiera guardado silencio, lo habría perdido de todos modos? Tal vez ya lo había hecho.